Cintia, me ha agradado esta conversación. Yo creo que hemos hablado de todo. Señores, la vida no es lineal. Mira, me gustaría saber esa responsabilidad que hacen tú y Reinaldo a través de Camino al Sol, de la oficina, para poder formar esos nuevos talentos y también para que las personas que nos ven a través de Mujer y Poder se interesen también de formar parte de esos talentos que pudieran estar a disposición y seguir proyectando a hombres y mujeres en este trayecto, en esta profesionalización de la voz. Desde hace ya 24 años que existimos como productora, World Voices, nos hemos dedicado precisamente a encontrar esos espacios para hacer crecer y proyectar el talento dominicano fuera de República Dominicana. Yo te decía que en un principio éramos Reinaldo y yo, realmente saliendo a los espacios, a las conferencias y también a los castings. Hoy en día a nosotros nos da muchísimo orgullo ver tantas voces dominicanas, locutoras dominicanas, recibiendo premios, siendo conferencistas y formando parte de gremios internacionales a raíz de un primer empuje, de una primera puertecita, porque el mundo estaba ahí. Realmente el mundo estaba ahí. Tal vez lo que hicimos fue quitarle el seguro a esa puerta, abrirla un poquito y mostrarles, miren hacia afuera, miren lo que hay y miren cómo podemos llegar hasta ahí. Al principio mucha gente nos decía, ustedes están formando a su propia competencia, sí. Ustedes no están comiéndose el pastel solos, sino que están diciéndole, miren lo que hay aquí, vengan para que comamos juntos. Nosotros creemos en eso en World Voices y en Camino al Sol. En Camino al Sol se evidencia un poco más, tal vez porque por los temas que tratamos, la gente conoce un poco más de cómo piensa Reinaldo y cómo piensa Cintia. En el ámbito de World Voices es la acción, lo que digamos habla un poquito por nosotros. El mundo de la voz es un mundo muy apasionante, es un mundo que independientemente de lo que yo te decía a veces de la tarifa o del tipo de trabajo, el mundo de la voz ya no discrimina. La verdad ya los productores, las grandes empresas y las grandes marcas están abiertos a trabajar con un buen talento. Una persona que sea fácil de manejar, fácil de trabajar con ellas incluso. Ya ni siquiera están centrados en esa voz de locutor masculino sí, de antaño. No, ya toda voz funciona, toda voz masculina y toda voz femenina funciona. Mujeres están trabajando para bancos, para vehículos, para relojes, que eran en otro tiempo eran voces masculinas a las que trabajaban esos ambientes, como también se está dando voces masculinas trabajando que con no habían trabajado en espacios, sí. O sea, ya estamos abiertos a todo. Ahora lo que se quiere es la persona, es el talento y lo que puede hacer con su voz. ¿Qué facilita y que nosotros hemos visto en el mundo de la locutora versus el locutor? Una mujer locutora entrenada, empoderada y con una ruta, porque ser locutor es una carrera como cualquier otro. Sí. No es una cuestión de suerte. A veces se piensa que no me descubrieron o que no me descubren y estoy aquí, soy un diamante en bruto. No, es como la carrera de un mercadólogo, de un odontólogo, de un abogado. Tiene que hacer marketing, tiene que pensarse como una empresa, tiene que formarte, organizarse, sí, actualizarte. Claro, porque va a competir con otros. Exacto. Y la competencia hoy en día en temas de voz es muy grande. Es voraz. Pero el mundo, ahora mismo el mundo es el mercado. Tú puedes trabajar desde Panamá para una empresa en Dubái. Aquí en República Dominicana trabajamos para múltiples países. En Estados Unidos trabajan dentro de Estados Unidos, que es el gran nicho, pero muchas también salen a buscar trabajo en Sudamérica o Europa o Asia. O sea, el mundo es un pañuelo ahora mismo para quien tiene las habilidades, las herramientas y se piensa como un producto, no como una celebridad. Entonces, muchas mujeres están quedándose en casa, tienen la posibilidad de quedarse en casa y ser productivas a través del trabajo de la voz, por ejemplo. Desde hace muchos años hacemos los Vox Training porque, aunque no somos una academia, porque World Voices no es una academia, es una productora de audio. Asumimos el sombrero de academia por muchos años porque faltaba esa formación en nuestro país para poder exportar esa gente y ofrecer esa gente a otro mercado en condiciones de igualdad. Con las habilidades extranjeras, había que formarlos. Ya hay más ofertas de formación en el país. Ya realmente ya la visión está de que el mundo es amplio y es vasto y da para todos. Entonces, yo le diría a una mujer que, por ejemplo, tenga alguna inquietud relacionada con la voz, no solamente para trabajar la locución, la voz es todo, Maristela. Bueno, es parte de tu identidad. Es parte de tu identidad y con la voz y trabajar la voz te puede servir para hacer una linda carrera en locución. No, y en tu propia carrera. Pero en tu carrera como tal, pastora, abogada, médico, profesora, es decir, hay muchas carreras que se beneficiarían
con un proceso profesional de manejo de la voz. Eso aporta en todo. Hoy en día, los ejecutivos, por ejemplo, los ejecutivos de las grandes empresas que antes eran anónimos. Sí, no los veía. Tú Nadie. Solamente veías a la persona de comunicaciones. En Navidad, y cogían el micrófono un ratito y tú lo veías temblando, el dueño del negocio. Y el resto le tocaba a la persona de comunicaciones. Sí. Salir en ruedas de prensa y en lanzamientos y demás. Los ejecutivos ahora son visibles y tienen que formarse en el uso profesional de la voz, porque los invitan a podcast, porque ahora son speakers, porque van y comparten en ambientes comparten profesionales. experiencia con otras empresas en otros mercados. Entonces la voz hoy en día es una habilidad reconocida como una habilidad diferenciadora, independientemente de que seas locutora o no. Sí, porque para la profesión, un ejemplo, yo soy abogada y bueno, soy locutora de formación y periodista, pero me he dedicado a empoderar mujeres. Y noto que cuando estoy utilizando la voz, hasta la forma en la que la uso, subiendo, bajando, o poniéndola suave, o tal vez elevándola en un momento determinado que tiene que ver con esa educación que necesita la voz para poder llevar el mensaje. Entonces ahí es donde tú necesitas una persona como tú y como Reinaldo que diga, mira, tienes que usar la voz para sacarle provecho, porque también es una herramienta de trabajo, no es solamente tú querer decir algo. Sí, es cómo lo dices. Exacto. Y cómo lo dices te permite a ti impactar, te permite a ti cerrar acuerdos, te permite a ti negociar una mesa de paz, una relación, por ejemplo, el fin de la guerra. No es 100% lo que se vaya a decir en esa mesa de negociación, es cómo se va a decir o cómo se dicen. Entonces, la verdad es que la voz y el lenguaje no verbal que acompaña esa voz y esa persona. ¿Cuánto que tenemos? 80-20. Muy sí, 80-20, imagínate. Muy relevantes. Y más que la gente, nosotros, de alguna forma, sin darnos cuenta, estamos, desde que somos pequeños, de alguna forma estamos sincronizados con el lenguaje no verbal. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Una mamá aprende o, digamos, entiende o toma conciencia de su conocimiento sobre el lenguaje no verbal cuando tiene un bebé, sí, que no le puede decir por qué está llorando, que no le puede decir por qué está incómodo, pero una mamá sabe distinguir si el llanto es de hambre, o que tiene frío, o es que está sucio. Digamos, los ademanes que hace un bebé es lenguaje no verbal, sí, aunque haya un sonido, digamos, y nosotros estamos preparados para distinguir de alguna forma, así sea por intuición, ese lenguaje no verbal y ese mensaje que acompaña ese lenguaje no verbal con las palabras y la forma de decir esas palabras de una persona. Eso es un mundo. Y es poderoso poder identificar cada forma en la que podemos comunicarnos. A mí me encanta la voz. Yo soy de las personas que disfruto mucho escuchar una voz educada. A mí me gusta escuchar agradable, que tenga sentido lo que dice, que sea coherente lo que dice, que las vocales estén bien cuidadas, que el mensaje esté bien construido. Claro. Tiene que ver con la voz. Y muchas veces no tenemos esa herramienta para poder construir ese mensaje que impacte, porque también la forma en que nos proyectamos como profesional también nos va a garantizar un lugar en la sociedad. Yo recuerdo que cuando comencé a estudiar locución, todavía no estaba adaptada a escuchar mi voz. Porque te pregunto ahí que has trabajado tanto la voz. La voz para mí es como la música al oído, cuando suena agradable, cuando escuchamos el nombre de las personas que queremos a través de la voz. Es como una música que hace que en tu cerebro pase algo. Uh-huh. Y es o que tú te sientas feliz o que te sientas mal, porque dependiendo de cómo suene esa voz, tú sabes si es agradable, si es rechazada. Es importante, si supiéramos el poder que tiene la voz, trataríamos de elevarla solamente o de que sean escuchadas cuando podamos construir algo en la sociedad. Tú sabes que la voz es tan relevante que hay, por ejemplo, los coaches vocales que se utilizan, no solamente son para cantantes, también son para personas. Y se da el caso de personas de poder como la princesa Diana, Lady Di. Ella era una persona relevante, estaba casada con un príncipe, sin embargo su voz era muy tímida, muy cortada. Su voz y su lenguaje corporal también tímida. Y hubo que reeducarla en ese sentido para que su voz tuviera el peso que tenía su posición en la sociedad de Inglaterra y del mundo. Y lo mismo pasaba con Margaret Thatcher. La voz de Margaret Thatcher
Era horrible. Sin embargo, una mujer de poder y una mujer con aspiraciones de escalar, porque tenía buenas ideas, una mujer con aspiración de escalar y con buenas ideas, ¿cuál era el hándicap que ella tenía? La limitante, la voz. Y ella entrenó su voz con un coach vocal precisamente para que hiciera juego con el conjunto que ella representaba, sus ideas, su presencia, sus mensajes, y faltaba el elemento de la voz. No, y la voz puede ser tu aliada, pero también puede ser tu enemiga en un momento determinado. Correcto. Dependiendo de cómo tú la uses, es un arma de doble filo. Correcto. Cintia, ¿dónde podemos entonces, me gustaría, porque la gente que está haciendo algo en este país, que está trabajando, que tiene ese compromiso social de construir hombres y mujeres hacia la sociedad, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, porque ustedes pueden impactar más allá de nuestra frontera, para que puedan acercarse. A veces no tenemos la información de, bueno, yo quiero como abogada, cuando esté litigando, que mi voz escuche, quiero educarla, quiero formarla. Si es el caso y usted no está escuchando, esta es la oportunidad de usted acercarse a profesionales, pero profesionales de verdad, que no van con un sentido de lucrarse, sino de entregarle a la sociedad, hombres y mujeres, con una voz educada, una voz que sirva para crear contenido, pero también para llevar información de esa que necesita la sociedad para construir hombres y mujeres en estado de igualdad. Así es. Mira, nuestro proyecto como entrenadores de voz siempre ha estado vinculado con los actores de voz y talento, personas que quieren trabajar específicamente en la industria del entretenimiento y medios de comunicación. Sin embargo, como ya hablamos, la voz impacta todo, permea todo y abre o cierra puertas. Entonces, si tú como profesional quieres o sientes que algo te falta, algo tan sencillo como tomar el micrófono en una reunión, en una pequeña reunión, tú tienes la idea y le dices a tu compañero, pero dila tú. Cositas como esa van permeando una carrera. Sí. Y a veces luego tristemente se ven personas brillar que la habilidad que tiene y que destaca es la comunicación, pero las demás ideas las tiene que buscar de un entorno que le apoye. Entonces, si ese es el caso de una persona que nos esté mirando en este momento, educa tu voz, porque la locución, la oratoria, ahora mismo es una habilidad. Ya se habla de habilidades blandas y demás, ya no es una habilidad blanda, ya no más. Es una habilidad dura porque es una habilidad que te diferencia. Aquí hay escuelas de comunicación y de locución. Está la Otto Rivera, la legendaria Otto Rivera, pero han surgido otras. Pero han surgido otras, y me atrevo a mencionar Edoco, Enfoque, personas que están haciendo el esfuerzo por tratar el tema de la voz, no solamente para los locutores y personas que quieran trabajar medios, sino para esos profesionales. La voz hay que trabajarla, la voz es la herramienta. Cuando se gradúan 50 médicos, el jefe del departamento de oncología de repente va a ser el que mejor se logre comunicar con el board. Así es. Y ahí entra la comunicación, y ahí entra la voz. Es que miremos un poquito más allá. La voz no es para salir en radio y televisión. Entonces, si hablas bonito, debería salir en radio y televisión. Una voz impacta, una voz resuena, una voz puede cambiar un clima, país, hogar, medios de comunicación, cultura, la voz como centro. Así es. Cintia, gracias. Permíteme, y voy a tomarme el atrevimiento, si se quiere, en este espacio de agradecerte en nombre de mucha gente que sé que se ha aprovechado y que se ha formado a través de ese ejercicio de responsabilidad social que hacen tú y Reinaldo en ese servicio que hacen a este país por tantos años, con tanto desprendimiento. Gracias por existir como grupo, como pareja, como empresa, como personas que han entendido que en este mundo no importa lo que podamos aportar, siempre lo que aportamos hace la diferencia. ¿Y por qué lo aportamos? ¿Desde dónde lo aportamos? Así es. Eso es Mujer y Poder para María Estela de León, y Tatiana Rosario, que hoy está cumpliendo con algunos compromisos personales, no está con nosotros. Ha sido un gran placer, una historia, una nueva mujer, y así construimos el empoderamiento de nuestras mujeres. Muchas gracias. Gracias.